Granjero, millonario, busca empleada, pero encuentra una esposa que desafía al dinero. Javier miró el papel donde había escrito el anuncio. Granjero, millonario, busca empleada. Se leía en letras grandes y llamativas. Se detuvo a pensar en la ironía de su vida. Había ganado más dinero del que alguna vez había imaginado. Pero la soledad era un compañero constante en su casa de campo, perdida en una remota región de España. La tierra, rica y fértil, florecía a su alrededor, pero su corazón se sentía vacío. Era un imperio de tomates y olivos, pero carecía de compañía. Con un suspiro, se armó de valor y lo publicó. Ana, una joven de espíritu soñador, nuevo comienzo, y no le asustaba el trabajo duro. Al descubrir que el anuncio provenía de un millonario agricultor solitario, una chispa de interés se encendió en su interior. ¿Por qué un hombre con tanto dinero parecía tan perdido? Cuando Ana llegó a la granja, un aire de misterio la rodeó. La propiedad era vasta. El sol iluminaba los campos en tonos dorados. Con su cabello ondeando al viento, notó la mirada intensa de Javier, quien parecía estudiar cada uno de sus movimientos con cautela. Había algo en sus ojos que decía: «No confíes en mí». Los dos se saludaron con un apretón de manos y en ese instante algo cambió. Ana sentía que había entrado a un mundo donde el dinero y los sentimientos a menudo chocaban. A medida que trabajaban juntos, Ana trajo ideas frescas para mejorar la producción, pero Javier se debatía entre el deseo de abrirse y el miedo a que ella también lo abandonara. Su risa era contagiosa y cada día que pasaba se sentía más cautivado. Se dieron momentos de conexión entre risas y charlas, pero Javier siempre se retrocedía, temeroso de perder lo poco que había logrado construir. Ana, por su parte, cargaba con el peso de un secreto familiar devastador. Había que investigar sobre la antigua propiedad que había sido de su padre, un legado que podría estar relacionado con Javier de maneras inesperadas. Cada vez que se acercaba a esa verdad, un nudo en su garganta le recordaba lo doloroso que había sido perderlo todo. Sin embargo, había en ella una chispa de esperanza que desafiaba su tristeza. La vida en la granja transcurría entre el horno del verano y la serenidad de las noches estrelladas. Pero un día, un antiguo rival de Javier apareció como una sombra amenazante. Su intención era clara: despojarlo de su granja y de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. La tensión se palpaba en el aire, y Javier sabía que no solo su negocio dependía de ello, sino también la conexión que había empezado a forjar con Ana. Mientras los días pasaban, la presión aumentaba. Tendrían que confrontar sus miedos juntos. ¿Podrían Javier y Ana superar lo que el destino había entrelazado? La realidad de su historia se pondría a prueba a medida que la sombra de sus pasados se alzaba, amenazando todo lo que habían comenzado a construir juntos. Atrapados entre el aroma de la tierra y el eco de decisiones cruciales, se enfrentaban a un futuro incierto y desafiante. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la presión aumentaba en la granja, Javier y Ana sabían que debían unirse para enfrentarse a los peligros que acechaban en el horizonte. Habían comenzado a construir algo especial, pero el pasado era un enemigo persistente. Aquel día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte dorado, la tensión se sentía más densa que nunca. Una tarde, mientras trabajaban en el invernadero, Ana decidió abordar el tema que la atormentaba. Tenía que hablar,
Era hora de revelar su secreto. Javier, hay algo de lo que tengo que hablarte, dijo, su voz temblorosa. Él dejó de regar las plantas, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. ¿Qué sucede, Ana?, preguntó, volviéndose hacia ella con preocupación. Entonces, justo cuando Ana estaba a punto de abrir su corazón, un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Una explosión hirvió en la distancia. Entonces, la pantalla de su teléfono vibró en el bolsillo de Javier. Una notificación urgente. Era un mensaje de un viejo amigo, y los ojos de Javier se agrandaron mientras leía. «No puede ser», murmuró, palideciendo. Ana, confundida, se acercó a él, pero la mirada de Javier era como un espejo roto. «Es sobre tu padre», dijo, temblando. «Esa propiedad que mencionaste no era solo un legado, era su estatus, su poder. Y está relacionado con alguien que yo conocía, un socio que me traicionó». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Ana, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Javier formulaban una imagen aterradora de traiciones y secretos. Si su padre había estado involucrado en el oscuro pasado de Javier, todo lo que habían construido podría volar por los aires. «Él estaba en negocios con el tipo está intentando destronarme», dijo Javier, su voz ahora un susurro lleno de miedo. Ana sintió que el mundo se le caía encima. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», gritó, su angustia entremezclándose con la tormenta que se cocinaba en su interior. La incomprensión llenaba el aire. De repente, el sonido de un motor resonó a lo lejos. Un vehículo se detuvo en la entrada de la granja y las luces deslumbraron la oscuridad. Javier y Ana intercambiaron miradas de miedo. «¿Quiénes son?», preguntó Ana, al borde del colapso. La figura que salió del coche hizo que su corazón se detuviera. Era un antiguo rival de Javier, y la risa fría que salió de sus labios fracturó la noche como un cristal. «Vamos a jugar un juego», dijo el hombre, acercándose con aire desafiante. «Te quiero aquí, Javier, y no solo para llevarme la granja de tus manos». La voz de esa figura estaba cargada de una amenaza palpable. «Tu chica también puede hacer una interesante súbdita», continuó, mirando a Ana como si fuera un objeto más. Ana sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué significa eso?», murmuró, más para sí misma que para cualquiera. Javier la tomó del brazo, intentando protegerla. «No vas a tocar a Ana», apretó los dientes, y la rabia palpaba su pecho. Pero el hombre se rió, y el sonido era un eco de profecía oscura. «Lo que no sabéis es que ella es la clave para cambiarlo todo. El legado de su padre viene con un precio que ambos deben pagar». La frase le atravesó a Ana como una lanza. ¿Qué legado? ¿Qué estaba escondiendo realmente su padre? Había cosas que ni ella misma sabía. El giro de su vida se estaba deshilachando ante sus ojos. Y se dio cuenta de que la conexión que había buscado en Javier podía convertirse en una trampa mortal. Todo se había complicado en un segundo. La historia que parecía simple se había convertido en una red de secretos, traiciones y antiguos rencores. ¿Qué significaba realmente que ella fuera la clave? La cara de Javier reflejaba confusión y miedo, pero sobre todo, un profundo sentido de responsabilidad. Con la noche cayendo sobre ellos, Ana sintió que todo se volvía incontrolable. La verdad podía destrozarlos, pero una chispa de esperanza seguía brillando en su interior. Aunque el futuro era incierto, sabía que debían permanecer juntos. La verdadera batalla apenas comenzaba. Había que desentrañar el pasado para construir un futuro. Los ojos de Javier estaban llenos de determinación, y en ese momento, ambos se dieron cuenta de que todo lo que habían sentido juntos estaba a punto de ser puesto a prueba, de maneras que nunca imaginaron. ¿Podrían salir de esta tormenta y encontrar su camino hacia la luz? ¿O el oscuro legado de sus familias los atraparía para siempre?
Javier y Ana se quedaron paralizados. La amenaza del antiguo rival de Javier colgaba en el aire como una nube oscura. Su corazón latía con fuerza, un tambor que retumbaba en sus oídos mientras la figura del hombre se acercaba. El miedo era palpable, pero lo que sucedió a continuación no solo alteraría su presente, lo cambiaría todo. «Quiero que escuchéis bien», dijo el hombre, su voz grave cortando el aire como un cuchillo. «El legado de tu padre, Ana, no es lo que crees. Y tú, Javier, eres un peón en un juego mucho más grande». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. «¿Qué estás diciendo?», logró articular, mientras su mente intentaba asimilar lo que estaba escuchando. «Tu padre», continuó el hombre, «no solo diseñó su ruina, sino que timó a más de uno en el camino. Cada vereda vuelve a unirse. ¿Y sabes a quién más volvió la mirada? A tu madre». El rostro de Ana se palideció. «Mi madre. Ella nunca estuvo involucrada en nada ilegal». Las palabras apenas salían de su boca. La confusión se mezclaba con la incredulidad. «¿No lo ves? Todo estaba conectado. Tu madre, ella es la razón por la que el destino de Javier está atado al tuyo», dijo, acercándose con una sonrisa fúnebre. «El juego ya ha comenzado, y solo los que saben cómo jugar, ganan». Javier se interpuso entre Ana y el hombre. «Eso es mentira», gruñó, pero la desesperación en su voz traicionaba su valentía. «No puedes usar a Ana como peón en tus trampas». «Peón es un término amable», replicó el hombre, llevando un dedo a los labios de Javier. «Crees que tus problemas canjean con las semillas de los tomates y olivos, pero el verdadero enemigo está detrás de la cortina, moviendo los hilos». Cuerpos de tensión y silencio se disolvieron ante un rugido procedente del antiguo granero. Era un grupito de hombres armados que emergían, rodeando la propiedad como sombras amenazantes. El sudor brotó de la frente de Javier, sintiéndose atrapado. Todo lo que había construido, su mundo, todo riesgo de desmoronarse en un instante. «Javier, Ana», gritó uno de los hombres, su voz resonando como un trueno. «¿Creéis que la tierra se sostiene sola? Tenéis un trato que cumplir». Ana sintió el pánico crecer como un fuego voraz. La revelación estaba ante ellos. No era solo la granja, era su vida la que estaban reclamando en este ajedrez macabro. Y de pronto recordó una conversación con su madre, acerca de un secreto, un legado oculto que habían guardado durante años, que podría explicar tanto dolor. La tensión en el aire se hizo insoportable. «¿Quieren el legado?», preguntó Ana con voz firme, ese coraje inesperado emergiendo dentro de ella. «¿Qué es lo que en realidad quieren de mí?». «Todo. Tu madre jugó un papel fundamental. Y ahora es tu turno de alinearte con nuestra parte del juego». Se rió el rival, sus ojos brillando con una codicia siniestra. Ana sintió que el mundo se le caía encima, pero un nuevo fuego encendió su determinación. Si su madre había estado implicada, quizás había algo que ella podía usar a su favor. ¿Por qué no había investigado más? ¿Por qué había dejado el pasado enterrado? Y entonces la explosión, un grito desgarrador, llenó la noche, seguido de un brillo intenso en el horizonte. Una de las cercas de la granja se había ido por los aires. «No», gritó Javier, mirando horrorizado la escena. Ana, con el corazón latiendo descontrolado, entendió que estaban en medio de algo aterrador. ¿Qué demonios estaba pasando? Mientras la oscuridad se hacía dueña del lugar, un miedo primitivo se apoderó de ellos. Y en medio del caos, la respuesta a la conexión entre ellos comenzó a desmoronarse, revelando secretos que estaban profundamente ocultos. El tiempo se desvanecía, y la verdad siempre llega con un costo. No había vuelta atrás. ¿Podrían enfrentarse a los secretos de su pasado y sobrevivir?
o se verían atrapados en un ciclo de traición y oscuridad que no podrían romper? La batalla por su futuro apenas había comenzado. Javier y Ana se quedaron paralizados. La amenaza del antiguo rival de Javier colgaba en el aire como una nube oscura. Su corazón latía con fuerza, un tambor que retumbaba en sus oídos mientras la figura del hombre se acercaba. El miedo era palpable. «Quiero que escuchéis bien», dijo el hombre, su voz grave cortando el aire como un cuchillo. «El legado de tu padre, Ana, no es lo que crees. Y tú, Javier, eres un peón, en un juego mucho más grande». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. «¿Qué estás diciendo?», logró articular, mientras su mente intentaba asimilar lo que estaba escuchando. «Tu padre no solo diseñó su ruina, sino que timó a más de uno en el camino. Cada vereda vuelve a unirse. ¿Y sabes a quién más volvió la mirada? A tu madre». El rostro de Ana se palideció. «¿Mi madre? Ella nunca estuvo involucrada en nada ilegal». Las palabras apenas salían de su boca. «¿No lo ves? Todo estaba conectado. Tu madre, ella es la razón por la que el destino de Javier está atado al tuyo», dijo, acercándose con una sonrisa fúnebre. «El juego ya ha comenzado, y solo los que saben cómo jugar ganan». Javier se interpuso entre Ana y el hombre. «Eso es mentira», gruñó, pero la desesperación en su voz traicionaba su valentía. «Una puedes usar a Ana como peón en tus trampas». «Peón es un término amable», replicó el hombre, llevando un dedo a los labios de Javier. «Crees que tus problemas canjean con las semillas de los tomates y olivos, pero el verdadero enemigo está detrás de la cortina, moviendo los hilos». Cuerpos de tensión y silencio se disolvieron ante un rugido procedente del antiguo granero. Era un grupito de hombres armados que emergían, rodeando la propiedad como sombras amenazantes. El sudor brotó de la frente de Javier, sintiéndose atrapado. Todo lo que había construido, su mundo, todo riesgo de desmoronarse en un instante. «Javier, Ana», gritó uno de los hombres, su voz resonando como un trueno. «¿Creéis que la tierra se sostiene sola? Tenéis un trato que cumplir». Ana sintió el cánipo crecer como un fuego voraz. La revelación estaba ante ellos. No era solo la granja. Era su vida la que estaban reclamando en este ajedrez macabro. Y de pronto recordó una conversación con su madre, acerca de un secreto, un legado oculto que habían guardado durante años, que podría explicar tanto dolor. «No», gritó Javier, mirando horrorizado la escena. Mientras la oscuridad se hacía dueño del lugar, un miedo primitivo se apoderó de ellos, y en medio del caos, la respuesta a la conexión entre ellos comenzó a desmoronarse, revelando secretos que estaban profundamente ocultos. El tiempo se desvanecía, y la verdad siempre llega con un costo. Pero justo en ese instante, un estruendo rompió la noche, y todos quedaron congelados. Anteriormente ensordecedora, la explosión había provenido de un laberinto en la parte trasera de la granja. Las luces en la casa parpadearon y luego se apagaron por completo. Todo el mundo se giró hacia el sonido. Y en ese momento de distracción, un hombre emergió de entre las sombras, pero no era uno de los adversarios de Javier. Llevaba un pasamontañas negro y avanzaba con determinación. «Ana», gritó mientras corría hacia ella. Era su hermano, Daniel, a quien creía muerto tras el accidente que había devastado a su familia. «Daniel, ¿eres tú?». Ana no podía creer lo que veía. El corazón le daba saltos en el pecho. Te creímos perdido. «Hay mucho más en juego de lo que imaginas», interrumpió, jadeando. «Tu padre no solo estaba involucrado en negocios turbios, sino que me ocultó cosas, y tu madre también. Todo está vinculado. Ellos necesitan tu sangre, Ana». La sala quedó en un silencio gélido. Javier dio un paso atrás, sintiéndose cada vez más fuera de control.
¿Qué estás diciendo, Daniel? ¿Qué sangre? Tu madre se involucró en algo peligroso. No solo tenemos que alejarnos de estos hombres, dijo Daniel señalando a los rivales, sino que también debemos entender el legado que nos dejaron, porque nuestra familia no está completamente destrozada. Javier miró a Ana, tratando de leer su mente. Estaban en medio de un laberinto de acusaciones, oscuros secretos y revelaciones inesperadas. ¿Qué significa eso?, bromeó el hombre rencoroso que había amenazado a Javier. ¿Te creías un héroe sin pasado? Aquí viene el verdadero juego. Vamos a revelar todo. La tensión se tornó insoportable. La oscuridad de la noche parecía absorber todo a su alrededor. Los hombres armados estaban listos, pero Ana y Javier sentían la esperanza caer como una chispa encendida en medio de la tormenta. Esto apenas comienza, murmuró Daniel, mientras Ana y Javier compartían una mirada de miedo y desafío. Ella sabía que se aproximaba una batalla feroz, y no solo contra aquellos hombres que destrozarían su hogar, sino contra la verdad que había empezado a salir del polvo, amenazando con devorarlos a todos. Las balas volarían y los secretos se revelarían. ¿Qué harían con lo que descubrieran? El futuro era una incógnita, lleno de sombras. ¿De quién podrían fiarse ahora? La batalla solo comenzaba. Javier y Ana se quedaron paralizados. La amenaza del antiguo rival de Javier colgaba en el aire como una nube oscura. Su corazón latía con fuerza, un tambor que retumbaba en sus oídos mientras la figura del hombre se acercaba. El miedo era palpable. «Quiero que escuchéis bien», dijo el hombre, su voz grave cortando el aire como un cuchillo. «El legado de tu padre, Ana, no es lo que crees. Y tú, Javier, eres un peón en un juego mucho más grande». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. «¿Qué?» «El diablo». Él en mi mente despertó. «Ella». «Término amable», replicó el hombre, llevando un dedo a los labios de Javier. «Crees que tus problemas canjean con las semillas de los tomates y olivos, pero el verdadero enemigo está detrás de la cortina, moviendo los hilos». Cuerpos de tensión y silencio se disolvieron ante un rugido procedente del antiguo granero. Era un grupito de hombres armados que emergían, rodeando la propiedad como sombras amenazantes. El sudor brotó de la frente de Javier, sintiéndose atrapado. Todo lo que había construido, su mundo, todo riesgo de desmoronarse en un instante. «Javier, Ana», gritó uno de los hombres, su voz resonando como un trueno. «¿Creéis que la tierra se sostiene sola? Tenéis un trato que cumplir». Ana sintió el pánico crecer como un fuego voraz. La revelación estaba ante ellos. No era solo la granja, era su vida la que estaban reclamando en este ajedrez macabro. Y de pronto recordó una conversación con su madre, acerca de un secreto, un legado oculto que habían guardado durante años, que podría explicar tanto dolor. «No», gritó Javier, mirando horrorizado la escena. Ana, con el corazón latiendo descontrolado, entendió que estaban en medio de algo aterrador. ¿Qué demonios estaba pasando? De repente, un grito ensordecedor rompió la noche, seguido del sonido de un cristal rompiéndose. Ana se volvió hacia la ventana del granero y vio un grupo de figuras en movimiento. No eran enemigos, sino aliados, un grupo de mujeres y hombres que comprendían la conexión entre Javier y Ana. «Vamos, que es ahora o nunca», gritó Daniel, su hermano, mientras corría hacia ellos, despachando a uno de los matones de un golpe preciso. «Salgamos de aquí». Ana no podía entender por qué, pero en el caos, su hermano parecía más entusiasmado que asustado. «Esto es lo que hemos esperado. Tu madre y tus padres tenían un plan, Ana». La sorpresa llenó a Ana, pero no tuvo tiempo para procesarlo. Javier la tomó de la mano y la llevó al exterior, atravesando el jardín. La oscuridad se iluminaba con destellos fugaces de luces y gritos. Era un campo de batalla en el que el legado de la familia de Ana parecía transformarse en un arma, y su hermano se convertía en el héroe que nunca pensó que tendría.
Cuando llegaron a la entrada del granero, algo se movió en la penumbra. Fue entonces cuando Ana vio a su madre, de pie al borde de la luz, con una mirada decidida. «¡Ana, ven aquí!», gritó, y Ana sintió un tirón en su corazón al ver el rostro de la mujer a quien había creído perdida. «¡Mamá!». Ana apenas podía respirar. Las emociones colmaban su pecho. ¿Era posible que estuviera allí? Pero la ropa de su madre estaba manchada de tierra, y su mirada destilaba una intensidad desgarradora. «No hay tiempo. Necesitamos que comprendas lo que está en juego. Tú eres la clave de todo esto». El hombre del rival se acercó, furioso. «No puedes dejarla ir. El legado nos pertenece. Es hora de que pagues el precio, Ana». Aquel momento fue un estallido. Todo se volvió borroso. Una luz brillante envolvió a Ana, y sintió cómo, de repente, todo el ruido y el caos se desvanecían. Una sensación fría recorrió su cuerpo, y antes de poder reaccionar, su madre dio un paso al frente. «No creo que comprendas el peligro que representa tu ignorancia», dijo, y de su boca salió una vibración desconocida, un eco que resonó en el aire. «Es el momento de desatar la verdad, y tú, hijo, deberás elegir de qué lado estás». Ana, atónita, sintió cómo su madre se transformaba ante sus ojos. Su figura se iluminaba de una forma extraña, casi etérea. «Tú eres parte de esto, Ana. Ven y toma tu lugar». El cielo pareció dividirse, y la batalla se desvaneció por un instante. Era un momento de dolor, confusión y revelación histórica. Ana sintió el peso del mundo caer sobre ella, y en un susurro le preguntó: «¿Qué estás diciendo? ¿Qué soy yo en todo esto?». «Eres el puente entre estos dos mundos», respondió su madre, una sombra de su antigua voz envuelta en misterio. «Y si no tomas la decisión correcta, podrías perderlo todo, incluso a Javier». El aire se volvió espeso con las palabras, y Ana se encontró entre la oscuridad y la luz, atrapada entre el legado de su padre y el futuro que aún podía moldear con sus propias manos. ¿Qué elegiría? La incertidumbre envolvía su corazón mientras miraba a Javier, quien luchaba contra sus propios demonios en un mundo que se desmoronaba. La conexión estaba clara, pero la verdad era más aterradora de lo que jamás había imaginado. ¿Podría enfrentarse a su destino y salvar a aquellos que amaba, mientras la sombra del pasado amenazaba con consumirla? La batalla apenas comenzaba, y el destino de todos estaba a punto de desatarse en un torbellino de revelaciones que los marcarían para siempre. Javier y Ana se quedaron paralizados. La amenaza del antiguo rival de Javier colgaba en el aire como una nube oscura. Su corazón latía con fuerza, un tambor que retumbaba en sus oídos mientras la figura del hombre se acercaba. El miedo era palpable. «Quiero que escuchéis bien», dijo el hombre, su voz grave cortando el aire como un cuchillo. «El legado de tu padre, Ana, no es lo que crees. Y tú, Javier, eres un peón en un juego mucho más grande». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. «¿Qué estás diciendo?», logró articular, mientras su mente intentaba asimilar lo que estaba escuchando. «Tu padre no solo diseñó su ruina, sino que timó a más de uno en el camino. Cada vereda vuelve a unirse. ¿Y sabes a quién más volvió la mirada? A tu madre». El rostro de Ana se palideció. «¿Mi madre? Ella nunca estuvo involucrada en nada ilegal». Las palabras apenas salían de su boca. «¿No le ves? Todo estaba conectado. Tu madre, ella es la razón por la que el destino de Javier está atado al tuyo», dijo, acercándose con una sonrisa fúnebre. «El juego ya ha comenzado y solo los que saben cómo jugar ganan». Javier se interpuso entre Ana y el hombre. «Eso es mentira», gruñó, pero la desesperación en su voz traicionaba su valentía. «No puedes usar a Ana como peón en tus trampas». «Peón es un término amable», replicó el hombre,
llevando un dedo a los labios de Javier. Crees que tus problemas canjean con las semillas de los tomates y olivos, pero el verdadero enemigo está detrás de la cortina, moviendo los hilos. Cuerpos de tensión y silencio se disolvieron ante un rugido procedente del antiguo granero. Era un grupito de hombres armados que emergían, rodeando la propiedad como sombras amenazantes. El sudor brotó de la frente de Javier, sintiéndose atrapado. Todo lo que había construido, su mundo, todo riesgo de desmoronarse en un instante. «Javier, Ana», gritó uno de los hombres, su voz resonando como un trueno. «¿Creéis que la tierra se sostiene sola? Tenéis un trato que cumplir». Ana sintió el pánico crecer como un fuego voraz. La revelación estaba ante ellos. No era solo la granja, era su vida la que estaban reclamando en este ajedrez macabro. Y de pronto recordó una conversación con su madre, acerca de un secreto, un legado oculto que habían guardado durante años, que podría explicar tanto dolor. «No», gritó Javier, mirando horrorizado la escena. Ana, con el corazón latiendo descontrolado, entendió que estaban en medio de algo aterrador. ¿Qué demonios estaba pasando? De repente, un grito ensordecedor rompió la noche, seguido del sonido de un cristal rompiéndose. Ana se volvió hacia la ventana del granero y vio a un grupo de figuras en movimiento. No eran enemigos, sino aliados, un grupo de mujeres y hombres que comprendían la conexión entre Javier y Ana. «Vamos, es ahora o nunca», gritó Daniel, su hermano, mientras corría hacia ellos, despachando a uno de los matones de un golpe preciso. «Salgamos de aquí». Ana no podía entender por qué, pero en el caos, su hermano parecía más entusiasmado que asustado. «Esto es lo que hemos esperado. Tu madre y tus padres tenían un plan, Ana». La sorpresa llenó a Ana, pero no tuvo tiempo para procesarlo. Javier la tomó de la mano y la llevó al exterior, atravesando el jardín. La oscuridad se iluminaba con destellos fugaces, de luces y gritos. Era un campo de batalla en el que el legado de la familia de Ana parecía transformarse en un arma, y su hermano se convertía en el héroe que nunca pensó que tendría. Cuando llegaron a la entrada del granero, algo se movió en la penumbra. Fue entonces cuando Ana vio a su madre, y al borde de la luz, con una mirada decidida. «Ana, ven aquí», gritó, y Ana sintió un tirón en su corazón al ver el rostro de la mujer a quien había creído perdida. «Mamá». Ana apenas podía respirar. Las emociones colmaban su pecho. ¿Era posible que estuviera allí? Pero la ropa de su madre estaba manchada de tierra, y su mirada destilaba una intensidad desgarradora. «No hay tiempo. Necesitamos que comprendas lo que está en juego. Tú eres la clave de todo esto». El hombre del rival se acercó, furioso. «No puedes dejarla ir. El legado nos pertenece. Es hora de que pagues el precio, Ana». Aquel momento fue un estallido. Todo se volvió borroso. Una luz brillante envolvió a Ana y sintió cómo, de repente, todo el ruido y el caos se desvanecían. Una sensación fría recorrió su cuerpo, y antes de poder reaccionar, su madre dio un paso al frente. «No creo que comprendas el peligro que representa tu ignorancia», dijo, y de su boca salió una vibración desconocida, un eco que resonó en el aire. «Es el momento de desatar la verdad, y tú, hijo, deberás elegir en qué lado estás». Ana, atónita, sintió cómo su madre se transformaba ante sus ojos. Su figura se iluminaba de una forma extraña, casi etérea. «Tú eres parte de esto, Ana. Ven y toma tu lugar». El cielo pareció dividirse, y la batalla se desvaneció por un instante. Era un momento de dolor, confusión y revelación histórica. Ana sintió el peso del mundo caer sobre ella y en un susurro le preguntó: «¿Qué estás diciendo? ¿Qué soy yo en todo esto?» «Eres el puente entre estos dos mundos», respondió su madre, una sombra de su antigua voz envuelta en misterio. «Y si no tomas la decisión correcta, podrías perderlo todo, incluso a Javier». El aire se volvió espeso con las palabras,
y Ana se encontró entre la oscuridad y la luz, atrapada entre el legado de su padre y el futuro que aún podía moldear con sus propias manos. ¿Qué elegiría? La incertidumbre envolvía su corazón, mientras miraba a Javier, quien luchaba contra sus propios demonios en un mundo que se desmoronaba. La conexión estaba clara. Pero la verdad era más aterradora de lo que jamás había imaginado. Podría enfrentarse a su destino y salvar a aquellos que amaba mientras la sombra del pasado amenazaba con consumirla. La batalla apenas comenzaba, y el destino de todos estaba a punto de desatarse en un torbellino de revelaciones que los marcarían para siempre. Pero justo en ese instante, todo cambió. Una explosión resonó y el suelo tembló. Una ola de oscuridad se desató y de la nada una figura emergió. Era el viejo amigo de Javier, aquel al que creían leal, quien ahora se levantaba en su contra. ¡Sorpresa!, gritó con una risa cruel. ¿Me echaban de menos? Resulta que la verdadera historia está mucho más profunda de lo que pensaban. El legado no solo está en la sangre, sino también en la traición. Ana sintió cómo el tiempo se detuvo. Todo en lo que creía, toda la fe que había puesto en Javier y su madre se desmoronaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sus palabras ahogadas por el horror. Todo fue una trampa, Ana. Tu madre es la clave, pero no solo para salvarlo, sino para destruirlo. Y tú, querida, eres el sacrificio perfecto para activar el verdadero poder que guarda esta tierra. Javier se quedó boquiabierto, sus ojos fijos en el traidor. No puedes hacer esto, balbuceó, el miedo dibujándose en su rostro. Ya es demasiado tarde, respondió el traidor. El juego ha comenzado y solo hay un camino para salir. En un instante, Ana sintió como el control se desvanecía. La verdad apuñaló su corazón. Habían estado manipulados, y lo que parecía ser amor y lucha se transformó en una red de engaños. La lucha no solo era contra el pasado, sino también la traición del presente. El cielo estalló con un resplandor intenso cuando Ana comprendió que todo lo que había vivido, cada decisión tomada, era parte de una trama más oscura. ¿Cómo podría encontrar su camino entre la oscuridad, cuando la verdad seguía convicta como una sombra? Las preguntas, las dudas y el miedo llenaron la atmósfera, mientras todo giraba a su alrededor. La batalla por sus vidas acababa de empezar, y el precio podría ser más alto de lo que jamás habían imaginado. Javier y Ana se quedaron paralizados. El aire estaba cargado de tensión. La amenaza del antiguo rival de Javier era ahora más real que nunca. El juego ha comenzado, y solo hay un camino para salir, dijo el hombre, una risa oscura resonando en sus palabras. Pero antes de que pudiera continuar, un estallido ensordecedor rompió la calma, y todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Un destello de luz cegadora iluminó la noche. Ana se cubrió los ojos. Javier gritó, «Ana, al suelo», justo cuando una esfera brillante atravesó el aire, impactando en el suelo, justo entre ellos y sus enemigos. El golpe fue tan fuerte que sintieron la vibración en el pecho. La tierra se sacudió y el polvo se elevó, llenando el espacio de partículas en el aire. Un grito desgarrador cortó la noche. Cuando el polvo comenzó a sentarse, una figura emergió de la luz. Era un hombre alto, con un abrigo largo, que ondeaba tras él. Su rostro era una mezcla de determinación y rabia. «Detenedlo», ordenó dirigiéndose a los matones que rodeaban la granja. Los hombres dudaron, mirándose entre ellos, como si estuvieran tan confundidos como Ana. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó el rival de Javier, su arrogancia disipándose por un instante. Ana sintió que el estómago se le encogía al darse cuenta de que esa voz le sonaba familiar. La figura se acercó lentamente, despojándose del abrigo, revelando rostro y ojos. «Soy Martín», dijo el hombre, y en ese instante Ana sintió que el mundo se detenía. «Martín». Ana apenas podía creer lo que veía. Era su padre, sin haberlo reconocido al principio.
Se veía más viejo, pero la misma mirada decidida estaba ahí. ¿Cómo es posible? Te creímos muerto. El eco de su voz llenó el aire, como si la verdad acabara de resurgir de un oscuro abismo. Sí, fui obligado a desaparecer. Tu madre sabía que estaba en peligro, pero no hay tiempo, Ana. La verdad es que este legado no es solo un juego entre nuestros pasados. Hay algo más grande en juego, explicó, mientras sus enemigos retrocedían, paralizados por la revelación. Javier miraba a Ana, su expresión llena de incredulidad y confusión. ¿Qué significa esto, Ana? ¿Qué oculta tu familia? Ana tragó saliva, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba más. Entonces Martín continuó, y su voz era un susurro lleno de urgencia. En este juego no solo se juega con nuestras vidas. El verdadero legado está ligado a un poder antiguo, un poder que puede cambiarlo todo. El rival dio un paso hacia adelante, furioso. Cállate, estás arruinando todo. En ese momento, Javier dio un paso adelante, decidido. No te dejaré hacerle daño a nadie más, no de nuevo. Sin embargo, la contrariedad en su mirada cambiaba. Lo que estaba ocurriendo era más que una simple confrontación. Todo había estado interconectado desde el principio. Entonces, en un giro brusco de la situación, el hombre rival sonrió. ¿No lo ves? Todos son peones en este tablero. Y ahora, el sacrificio debe hacerse. Ana, tu sangre no solo es clave, es el medio para desatar el verdadero caos. Ana sentía el frío recorrer su cuerpo, y el mundo pareció desvanecerse de nuevo en un mar de confusión. No, gritó Javier, intentando alcanzar a Ana, pero ella estaba atrapada en la conversación, perdida en el tiempo, en las revelaciones que la atormentaban. La noche quedó sumida en un silencio helado, dejando a todos en un mar de duda. Martín se interpuso entre Ana y el rival. No te atrevas a tocarla, he venido a protegerla. Ana podía sentir la presión en su pecho, la traición, los secretos, todo venía a la luz y el peso de la historia recaía sobre sus hombros. El rostro del rival se tornó siniestro, y de repente todo se desató en un estruendo. Alguien gritó y se escuchó el sonido de balas. Ana se tapó los oídos, y su corazón latía desbocado. Las sombras que rodeaban la granja comenzaron a moverse, cada uno tomando partido en este caos inesperado. Ese giro, esa revelación desgarradora, todo lo que pensaba que sabía sobre su familia, su conexión con Javier, estaba a punto de desmoronarse. La pregunta latía en su mente. ¿Quién era realmente ella en este juego? ¿Podría la verdad salvarlos o destruirlos a todos? El cielo brillaba, pero la oscuridad estaba en su corazón. Nadie sabía la respuesta, y el tiempo se desgastaba. Cada segundo contaba en esa noche destinada a cambiar sus vidas para siempre. Javier y Ana se quedaron paralizados. El aire estaba cargado de tensión. La amenaza del antiguo rival de Javier era ahora más real que nunca. El juego ha comenzado, y solo hay un camino para salir, dijo el hombre, una risa oscura, resonando en sus palabras. Pero antes de que pudiera continuar, un estallido ensordecedor rompió la calma, y todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Un destello de luz cegadora iluminó la noche. Ana se cubrió los ojos. Javier gritó, «Ana al suelo», justo cuando una esfera brillante atravesó el aire, impactando en el suelo, justo entre ellos y sus enemigos. El golpe fue tan fuerte que sintieron la vibración en el pecho. La tierra se sacudió y el polvo se elevó, llenando el espacio de partículas en el aire. Un grito desgarrador cortó la noche. Cuando el polvo comenzó a asentarse, una figura emergió de la luz. Era un hombre alto, con un abrigo largo que ondeaba tras él. Su rostro era una mezcla de determinación y rabia. «Detenedlo», ordenó, dirigiéndose a los matones que rodeaban la granja. Los hombres dudaron, mirándose entre ellos como si estuvieran tan confundidos como Ana. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó el rival de Javier, su arrogancia disipándose por un instante.
Ana sintió que el estómago se le encogía, al darse cuenta de que esa voz le sonaba familiar. La figura se acercó lentamente, despojándose del abrigo, revelando rostro y ojos. «Soy Martín», dijo él. «Hombre», y en ese instante, Ana sintió que el mundo se detenía. «Martín», Ana apenas podía creer lo que veía. Era su padre, sin haberlo reconocido al principio. Se veía más viejo, pero la misma mirada decidida estaba ahí. «¿Cómo es posible? Te creímos muerto». El eco de su voz llenó el aire, como si la verdad acabara de resurgir de un oscuro abismo. «Sí, fui obligado a desaparecer. Tu madre sabía que estaba en peligro. Pero no hay tiempo, Ana. La verdad es que este legado no es solo un juego entre nuestros pasados. Hay algo más grande en juego», explicó, mientras sus enemigos retrocedían, paralizados por la revelación. Sin embargo, algo en los ojos del rival cambió. Su expresión se tornó extraña. «Así que has vuelto para perder, Martín. ¿Crees que puedes salvarme?» La tensión se volvió palpable. El hombre rival sacó un objeto del bolsillo. Era un viejo objeto de plata, un medallón que hacía que el aire alrededor pareciera vibrar. «No», gritó Javier, pero el rival sonrió con malicia mientras levantaba el medallón. «Este es el verdadero legado que tanto buscan, y ahora será su perdición». De repente, el medallón comenzó a brillar. Una luz intensa iluminó la escena, y un grito penetrante llenó el aire que silenciaba a todos. Con un sonido ensordecedor, el medallón estalló en 1000 pedazos. Los fragmentos flotaron, cada uno brillando con una energía descontrolada. Ana sintió una ola de calor y confusión que la envolvió. «Ana, cierra los ojos», gritó Martín, pero era demasiado tarde. La explosión de luz las envolvió a todas, y en un instante la realidad se distorsionó. Ana vio visiones fugaces, su infancia, su madre sonriendo, su padre desapareciendo, luego Javier, y algo más, un secreto escondido, un engaño del que nunca había tenido idea. El tiempo se fragmentó y se dispersó a su alrededor, mientras todo parecía desmoronarse. Cuando la luz se desvaneció, Ana se encontró en un lugar diferente. Y en ese instante un nudo de horror se formó en su estómago. No estaba sola. La figura de Javier estaba junto a ella, pero algo había cambiado en él. «¿Por qué te miras así?», preguntó ella, un miedo desgarrador calando en sus palabras. Javier la miró fijamente, pero sus ojos estaban vacíos, como si la conectaran. Y amigos, todos sentados en un círculo. Cada rostro estaba plagado de dolor y Ana sintió que se estrangulaba. La verdad era inminente, una tormenta que nunca había anticipado. «Esto no es real», murmuró, pero la sensación se intensificaba. «Es la verdad, Ana. Tanto tu padre como el que está aquí han estado jugando con nosotros», dijo una voz familiar, pero era la de alguien que nunca había visto en su vida. «Estamos atrapados en una red de mentiras. Todo ha sido parte de un plan maestro». El mundo comenzó a tambalear. Las imágenes distorsionadas de su vida la golpeaban, llenando su mente de sombras. La revelación de que su familia había tejido un complicado laberinto de secretos se deslizó como un veneno. Javier estaba a su lado, pero su esencia parecía distante, como si la confianza se hubiera evaporado en el aire. Ana se dio cuenta de algo doloroso y devastador. La conexión entre ellos no era solo amor, era un hilo de ambición, traición y una historia que la arrastraba a la oscuridad. «¿Quiénes somos realmente?», preguntó, su voz quebrándose. No hubo respuesta. La luz parpadeó y todo se volvió oscuro mientras ella se aferraba a la cordura que le quedaba. La batalla por su identidad, por su lugar en aquel legado, la había llevado a una travesía aterradora, y todavía había tanto por descubrir.
Podría enfrentarse a la verdad que la acechaba, o se vería atrapada en este juego de sombras para siempre. La pregunta flotaba en el aire como un eco interminable que retumbaba con cada latido de su corazón. La oscuridad las envolvía mientras Ana y Javier se enfrentaban a la cruda revelación. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ana miró a su madre, o lo que una vez creyó que era su madre. El rostro de Martín estaba empapado en sudor. Cualquier signo de su antigua certeza se había desvanecido. Ana sentía el frío recorrer su cuerpo. ¿Qué quieres decir con que hay algo más grande en juego? Su voz temblaba, sus palabras se rompían en el aire pesado de secretos. Es muy complicado, Ana, pero hay algo que nunca te dije, dijo Martín. Su voz llena de una desesperación que resonaba como un eco en la noche. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué más me has ocultado? El pánico comenzó a apoderarse de ella, como una niebla espesa que no la dejaba respirar. Martín vaciló un momento, mirando a los ojos de Ana con una tristeza profunda. El legado que creías que era de tu madre y el mío no es lo que piensas. El poder no solo es sobre dinero o influencia, es sobre los lazos y la sangre. La confusión se mezcló con la angustia. ¿De qué hablas? La voz de Ana se hizo más intensa, un torrente de emociones. Tu madre no solo desapareció para protegernos, Martín temblaba. Ella estaba en medio de una guerra familiar, y tú eres el centro de todo. Eres la heredera, Ana, no solo de su legado, sino del poder que hace que todo esto funcione. Justo cuando Martín iba a profundizar en su revelación, el hombre rival soltó una risa gélida. Es gracioso, ¿crees que eso tiene algún valor ahora? Ella es solo una niña perdida en un mundo lleno de mentiras. El verdadero linaje es más oscuro de lo que imaginas. Martín adoptó una postura firme, lleno de valor. Cierra la boca. No sabes lo que estás diciendo. Ana debe conocer la verdad. Si ella, el hombre rival levantó la mano interrumpiéndolo. Si ella conoce la verdad, arriesgas más de lo que puedes imaginar. Los secretos que guardas, Martín, están por encima de cualquier legado, y el destino de todos aquí depende de su elección. Ana sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué elección?, preguntó, su voz apagada por el miedo. La conexión entre todos los presentes era un hilo delgado y frágil. Si decides actuar, hay un precio. Debes sacrificar a alguien para obtener el poder. Continuó el rival, su mirada cruel y calculadora. El aire se tornó irrespirable. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Sacrificar a quién? La pregunta salió de su boca sin poder contenerse. Lo que no entiendes, Ana, es que el poder surge de la sangre. Solo uno. Puede ser el rey del juego. Tendrás que elegir. Decidir a quién entregas para cumplir el ciclo. Su mente estalló con la revelación. ¿Tenía que sacrificar a alguien? ¿A su madre? ¿A Javier? Un frío sudor empezó a correr por su espalda. El silencio en el ambiente era abrumador, hasta que la figura de su madre pareció temblar, como si fluyera con el aire. No, Ana, no puedes dejar que te manipulen así. Tienes el poder de romper este ciclo. Cálmate, ¿de qué hablas? ¿De qué poder? La frustración brotó a raudales en Ana, y su voz resonó en el aire como un trueno. Es tu esencia. Tu madre siempre supo que, si alguna vez se descubría la verdad, el XX legado que llevas en la sangre debía ser protegido. Pero no siempre es lo que crees, aseguró Martín, y sus ojos reflejaban él. Miedo. En un instante, Ana comprendió que aquellos lazos familiares eran más que simples conexiones, eran cadenas que la mantenían atada a un oscuro destino. Eres un monstruo, gritó ella hacia el rival, el odio reventando en su pecho. Martín se llevó una mano a la cabeza. No, Ana, debes escucharme. El poder nunca se obtiene sin sacrificios. Si alguien debe caer, debe ser alguien que ya no te importe. La próxima chispa de revelaciones iluminó el miedo en el rostro de Ana. La verdad era más oscura de lo que imaginaba.
pero lo que la impactó fue cuando su madre comenzó a desvanecerse. «No», gritó. «Mamá, no, quiero respuestas». Un rayo de luz brilló intensamente justo antes de que una figura oscura emergiera en la explosión. Todo se volvía borroso una vez más. Ana sintió el suelo temblar y, cuando la luz se apagó, se dio cuenta. La figura que había irrumpido era alguien que jamás esperó ver. Era un antiguo amigo de la familia. «Soy yo, Carlos, y he venido para deshacer el viejo pacto. Se acabó el juego». Las palabras de Carlos hicieron eco, resonando con un peso que dejó a todos paralizados. Ana se encontró preguntándose si podría confiar en él, pero lo que estaba por desatarse cambiaría todo para siempre. La tensión era palpable. Ana y Javier estaban al borde del abismo, sus almas llevadas por la corriente de secretos y traiciones. El rival de Javier, con su sonrisa fría, miraba a su alrededor, disfrutando del caos que había desatado. Pero Martín, con su voz decidida, cortó la atmósfera pesada. «Ana, no caigas en su juego. Ellos quieren que elijas, pero tú tienes el poder de cambiar las reglas». Las palabras de su padre resonaron en su mente, un canto de guerra que le empujó a actuar. La figura de Carlos, el antiguo amigo de la familia, se alzó a su lado. De lo que había imaginado, el legado que pesaba sobre sus hombros estaba lleno de sombras. El rival sonrió al ver la incertidumbre en ella. «Esa es la verdad, Ana. Hay piezas que deben caer en su lugar. Dime, ¿quién será el precio del poder?» Martín se adelantó. «Te diré esto. No tienes por qué sacrificar a nadie. La fuerza de tu legado no radica en un sacrificio vano, sino en la elección correcta». Su voz era firme, a pesar del caos. La historia está llena de decisiones peligrosas, pero siempre hay una salida. Ana lo miró fijamente, sintiendo que los latidos de su corazón se sincronizaban con la urgencia del momento. ¿Y si elijo no sacrificar a nadie? ¿Y si lucho para romper este ciclo? El rival se burló. «Esa no es una opción. Muchos ya han sufrido por tu linaje. No puedes escapar de esto». Pero sus palabras tenían un eco vacío. Ana sintió cómo el poder empezaba a despertar dentro de ella. Una fuerza que había estado ahí todo el tiempo. Algo más grande que el miedo. «Ana», gritó Javier, mientras la luz crecía a su alrededor. «No temas, confía en ti». Sus ojos, antes llenos de desconfianza, se llenaron de esperanza, y Ana comprendió que la decisión correcta podría liberar a todos. La luz explotó en una ola de energía brillante, envolviendo a todos, y Ana levantó sus manos. «No sacrificaré a nadie. Lo que necesitamos es unidad». Las palabras salieron con fuerza, y un torrente de energía hizo temblar el suelo debajo de sus pies. Fue como si todo el legado de traiciones y mentiras se transformara en algo bello, fluyendo hacia ella. El medallón que había estallado en 1000 pedazos ahora brillaba, como estrellas, una representación de todas las almas que habían sufrido. De repente, el rival quedó paralizado y la balanza se inclinó. Ana sintió el calor circular en su cuerpo, llenándola de valentía. «Te elijo, Javier, y elijo a mi familia. Quien busque dividirnos se enfrentará a nuestra unida fuerza». De pronto, la luz envolvió a todos, y el peso de la historia se rompió. La figura del rival fue absorbida. Su risa se volvió eco mientras se desvanecía, y Ana, Javier y Martín se unieron, no como enemigos, sino como un nuevo lazo familiar. Con un susurro, la verdad se esparció, una tela de luz que cubría sus corazones. Mirándose entre sí, sabían que no solo habían enfrentado su destino, lo habían transformado. El pasado no podía ser cambiado, pero el futuro era su horizonte. Al final, mientras las sombras se disipaban, Javier tomó la mano de Ana. «¿Y ahora qué hacemos con todo esto?» Ana sonrió, segura por primera vez. Ahora comenzamos de nuevo». La noche se iluminó por un nuevo amanecer,
Tenían el poder de decidir, de construir y sobre todo de amar. Pero el eco de la batalla que habían librado aún resonaba en sus oídos. Y aquí les dejo, amigos. ¿Qué creen que pasará con Ana y Javier en su nuevo comienzo? No se queden con la duda. Suscríbanse ahora mismo al canal para no perderse las historias exclusivas que vendrán. Pulsa ese botón me gusta ahora y ayúdanos con el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con sus reacciones y teorías. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar su apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.